tardes a todos. En este sexto capítulo ya de La Pega al Podcast, nos encontramos con Luis Felipe. Luis Felipe, ¿cómo te ha tratado esta semana? ¿Cómo han estado las cosas? Mira, como siempre agradecido de la vida, ¿Ya? pero también una semana muy intensa en que uno dice, cresta, ¿por qué a todo el mundo se le ocurre hacer las cosas al mismo tiempo? Pero ante eso, recuerdo las técnicas que siempre uno escucha de relajación, que te dice respira, exhala, ¿Ya? piensa en la naturaleza, en la paz, para no matar a nadie. Eso en primera instancia, y en segunda instancia yo agregué otra. En caso extremo, el frappuccino te salva mucho. En cuanto a que te sirve enfriarte y ¿Ya? pensar en frío, porque en caliente eso es igual a meter la pata por no decir otra cosa. Bueno, la verdad es que de repente sirve un poco tranquilizarse ante las cosas complicadas. O sea, hoy día estuviste, por lo que tengo entendido, esta semana tuviste pesado. Sí, total, pero igual contento de que estamos acá reunidos conversando. Y la tuya, Felipe, cómo te ha tratado la vida? Mira, la verdad es que ha sido una semana relativamente... No, que relativamente ha sido más pesada que la mierda, weón, la verdad. Ha sido una semana complicada, llena de temas, ¿cachai? Hay que estar avanzando, un poco atrasado, la verdad, también con algunas cosillas, pero Es bueno, un clásico eso. siempre nos tomamos el tiempo para poder compartir con ustedes un rato. Así que, sin más preámbulos, señores, Vamos al tema que nos convoca. vamos al tema que nos convoca. En este sexto capítulo nosotros vamos a estar hablando ya un poco sobre lo que son los fondos, ¿ya? Los fondos de emprendimiento, los fondos concursables y todos estos fondos que están tirando Banco Santander, el tema de Luxis que también salió hace unas Hace poco. semanitas atrás, para que ustedes puedan entender también y puedan saber, ¿ya? De que existen estos fondos y ustedes pueden participar en ellos. Entonces, siendo eso, tenemos nuestro torpedo hoy día también, porque es un tema largo. Ambos. Es un tema muy largo, ¿cachai? Y no de memoria lo vamos a poder saber. Así que, siendo ese el caso, Luis Felipe, parten. Trrrra. Démosle, juguemos. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de postular un fondo? Fundamentalmente lo podemos resumir en tres grandes puntos, que tienen que ver, uno, el tipo de fondo que yo estoy postulando, el propósito, porque es muy distinto que sea un fondo de innovación, un fondo que esté ligado a una causa social o un fondo que de alguna u otra manera fomente la educación en todas sus ramas. En segundo término, lo que ellos quieren, y eso es clave y después lo vamos a profundizar, que tiene que ver con las bases. ¿Por qué? Porque claramente los proyectos en sí siguen una estructura tipo que ¿Ya? puede cambiar un nombre, puede agregarse un componente, quitárselo a otro, pero sigue una estructura base. Pero la clave ahí es leer las bases y comprender qué es lo que quieren y cómo lo estructuran ellos. Porque puede sonar obvio, pero si uno no sigue eso, uno está pidiendo a grito que ese proyecto sea declarado inadmisible por no cumplir con las fases. Perfecto. Entonces, en esta misma temática, tú nos hablas del tipo de fondo. Sí, ¿Cuántos tipos de fondos nosotros podemos encontrar abiertamente hoy en día, Luis Felipe? muchísimo, que tiene que ver, uno, con la época del año y dos, también con el propósito. Tenemos por un lado fondos que buscan de alguna u otra manera apoyar algún emprendimiento que está dando sus primeros pasos, desde proporcionar la capacitación y los recursos necesarios para formalizarse ¿Ya? ante el servicio puesto interno, ante la municipalidad y también ir adquiriendo la herramienta que permite funcionar. Que ahí tenemos los de Cercotec normalmente, Sí, ¿cierto? Que Cercotec son el y Semilla, Semilla Emprende, etcétera, etcétera. correcto. A su vez también hay otros que buscan fomentar lo que ya está creado. Que hay también Cercotec, Corfo juegan un rol importante en cuanto a que hay que te apoyan desde el tema del gasto de página web, ¿Ya? del Sí. hosting, Los temas de marketing, sí, ¿correcto? y marketing. En segunda instancia, aquellos que te dan ese empujón para, no sé, modernizarte, pasar de una mirada más analógica a una mirada más digital. ¿Ya? Y en y también podemos encontrar eh, fondos que de alguna otra manera buscan incentivar el desarrollo en la ruralidad. ¿En cuanto a qué? A zonas extremas o ruralidad, porque puede sonar obvio, pero ¿qué es lo que sucede? Que si uno está acostumbrado que, no sé, uno sale de acá, uno va al negocio en la esquina Claro. y uno va y saca la tarjeta y uno dice, Pum, ya, voy a pagar. listo. Pero en muchos negocios no es así. Uno tiene que pagar chin chin. Ah, porque no hay señal, no hay cobertura, no Sí, hay nada de o eso. no estar adaptado a aquello. Entonces, precisamente hay negocios que buscan ayudar a crear esa herramienta.
Perfecto. Y junto con aquello es precisamente ese el componente tercero que es clave al momento de tener en cuenta al momento de postular un proyecto. ¿Qué es Te lo que entiendo. yo quiero lograr con el fondo? Sí, continuar de alguna u otra forma algún programa que venga Claro, desarrollando, alguna iniciativa, no sé, por ejemplo, un programa educativo, o fomentar esta línea de digitalización que uno pretende, claro. o eventualmente dar el salto de, no sé, invertir más en marketing, de aumentar la presencia en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tres elementos es clave porque nos va a permitir de algún modo enfocar. Porque de hecho recuerdo que hicimos el otro día en forma interna un ejercicio de ver qué fondos Sí, habían actualmente vigentes. Y exactamente. nos dimos cuenta que ninguno encajaba con lo que andaban buscando. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque claramente todos los actores sociales son importantes. Claro, Pero fondo de taxi eléctrico, no nos sirve. ni Felipe ni yo queremos ser taxistas, aunque lo ocupamos y le mandamos un saludo a los taxistas. Claro, al Eh, gremio. también deportista, la verdad, ninguno de los dos es No, deportista. no, yo creo que nuestro máximo esfuerzo es Subir la una pesa escalera. corta, claro. Sí. O ejercicio con los dedos en remoto Claro, cuando uno está frente al computador. O también había fondos de alguna otra manera de gestión cultural, sí, pensando para regiones, que ahí podría acercarse de alguna u otra forma, pero era para regiones específicas. Entonces ahí el desafío es precisamente tener claro lo que uno quiere lograr y animarse a, por un lado, buscar en Google claro. y ir descubriendo en qué otras partes uno puede encontrar. Normalmente en la página de Corfo siempre están dando las fechas de estos fondos que están liberando, ¿ya? Son fondos súper importantes, como les decía Luis Felipe, de digitalización, hay fondos de emprendimiento, fondos de apoyo también que nos sirven para poder contratar personas, etcétera, etcétera, o adquirir algún material que nos haga falta, ¿cachai? Para nuestro proceso productivo, ¿ya? Lo que es Corfo y Cercotec nos ayudan bastante. Tenemos también algún par de fondos privados, como lo son el de Luxi, Banco y el Banco Santander, que está actualmente vigente hasta el 5 de diciembre, es la primera convocatoria de Fondo Enciende la Llama de tu Pyme, que ¿ya? involucra tres grandes áreas: la innovación, el crecimiento y la conexión rural. ¿Qué es lo que apunta este fondo? Ofrecer asesoría y financiamiento por un lapso de 4 meses para que de esta manera las empresas, ya sean microempresas o mediana empresa, Claro. puedan crecer. Los fondos que ofrecen son más o menos entre 9 y 12 millones y está hasta el 5 de diciembre. ¿Y cuáles son los requisitos? Eso, muy importante, los requisitos, porque no todos pueden postular. El Correcto. primer requisito me parece que es fundamental, tener por lo menos una persona contratada o dos personas. Sí, una persona contratada más el dueño Claro, y al menos 2 años de antigüedad y ventas anuales entre 200 y 25.000 unidades de fomento. ya, Y ahí, si ustedes ponen en Google, enciende la llama de tu pyme, van a encontrar la fase, que eso es lo clave. Leer en detalle hasta la última coma. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera también ahí ustedes se van a ahorrar dolores de cabeza. ¿Por claro, qué? Porque ahí generalmente las fases indican qué gasto no se financia. Y exactamente, claramente hay uno que tiene que hacer, no colocar esos gastos, porque uno sabe que van a ser objetados. Y exactamente. eso no es negocio, y que al final uno considera, no, esto lo va a cubrir el proyecto, y después te dicen, no, gasto objetado. ¿Y quién tiene que asumir eso? Uno. Fundación Mi Casa. Claro, hay que sacar la plata del bolsillo porque de repente hay algunos fondos que solamente ven los netos y el IVA los paga uno. Entonces, Correcto. por eso, chicos, es súper importante que ustedes realmente vean el tipo de fondo que quieren postular y lean las bases completas, ¿ya? También hay metodología en las bases porque también tienen ítems explicativos de repente de cómo llenar las cosas. Correcto, que eso es clave. Ya. Eh, Vamos a ver ahora ¿Qué cosa? el punto número 2. La importancia de lo que sea. Creo que ya lo tocamos recién. El tema de la importancia. Entonces, Sí, en cuanto a la importancia de las fases, sí, es decir, leer, considerarlas bien para evitar esos dolores de cabeza y que todo fluya, porque a la larga claro, postular un proyecto no es fácil, te involucra no, mucho tiempo, claro, también responsabilidad, sobre todo porque en algunos casos, sobre todo los fondos públicos, te piden garantía. Y esas ya, garantías, ahí es importante ese tema rápidamente, que cuando te dicen 100% no te están pidiendo que, no sé, si el fondo es de 5 o 6 millones, claro, que uno tenga 6 millones de pesos, sino que esa garantía es una empresa
que le dice al Estado, denle la plata en caso de yo le respondo. Ese tema lo encuentro importante, Luis Felipe, el tema de las garantías, porque la verdad es que muchos fondos del Estado, ya hablemos fondos del Estado, no Sí. hablemos Cercotec ni lo otro. Los fondos del Estado normalmente nos solicitan las garantías, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces, es súper importante lo que dice Luis Felipe, porque hay garantías que son un 25, un 15, un 10, ¿cierto? Y hay otras que son la totalidad. Pero hay empresas que actúan, en este caso, como garantes, ¿es la palabra? Sí, ¿Se puede llamar así? correcto que uno las contrata Claro. y ahí claramente ellos garantizan y con eso el Estado te da los fondos y a su vez también te cobran un porcentaje. Por ejemplo, así a cálculo rápido, un fondo de 4 o 5 millones, Ujú. y que considerando la lógica que involucra el 100% de la garantía, ahí te cobran alrededor de unos 300.000 pesos, Ya, en perfecto. que hay algunos fondos que de alguna u otra manera te dicen, colócalo como ítem y después yo como Estado te lo pago. Ya, perfecto. Y ahí es clave considerar eso, porque a la larga uno no puede decirle, estimado, no sabe, me equivoqué y ahora lo voy a incluir, porque el Estado te va a dar el monto ya señalado, no te lo va a cambiar sobre la marcha. O sea, si uno no lo incluyó desde un principio, mala suerte y reclama a la FIFA. Ya, perfecto. Entonces, con el Estado tenemos estos garantes que nos van a cobrar un porcentaje, que igual es un porcentaje bajo. Si hablamos de 5.300.000 pesos, igual es súper bajo lo que ellos están comisionando. Correcto, ¿Ya? correcto, correcto. Entonces, lo encuentro súper importante porque al fin y al cabo, cuando uno postula, no siempre tiene esa cantidad de plata, ¿cachai? No, no. Entonces, la idea es, por último, mermar de esos 5 millones, serán 4 millones 7, ¿cierto? 4 millones 6 y tanto, para que nosotros podamos desarrollar el proyecto en cuestión. Correcto. ¿Ya? Porque en el Estado tenemos fondos de varias, es súper amplio, tenemos fondos del área también ecológica, donde podemos ver temas de El medio ambiente, medio ambiente. conservación, que a la larga Exactamente. cada ministerio, la gran mayoría tiene sus fondos. Del Ministerio de Seguridad Pública, que tiene fondos de seguridad, Claro, Ministerio del Interior, de fomento regional, de política pública, el de turismo también, el de turismo, también todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Fomento, claro, con emprendimiento y por cierto también contamos con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Deporte, incluso los mismos gobiernos regionales. el de artes también. Sí, tienen alternativas. Sí, los de arte hay fechas. Son más o menos del mes de mayo ¿Ya? hasta agosto. Ahí salen más o menos las fases y se abren las distintas líneas. Oye, es importante también conversar este tema y mencionarlo. Cuando nosotros estamos desarrollando el tema de los fondos, estos fondos tienen un tiempo. Correcto, eso ¿Ya? es clave. Y normalmente, Luis Felipe, desde que tú empiezas el proceso, desde que ya te dijeron, ya sabes que está siendo aprobado, ¿cuánto tiempo se demora más o menos en que nosotros podamos adquirir ese dinero y empezar a desarrollar esto? Porque tiene una demora de un par de meses, tengo entendido. Es muy relativo, depende de cada organismo, pero por lo general, si se trata del Estado, el proceso no es rápido. Por ejemplo, no sé, se puede hacer una postulación en octubre, por poner una fecha, ¿Sí? y con suerte saldría enero o febrero. Enero, febrero. O sea, Sí. estamos hablando de 4 o 5 meses por lo menos. Sí, entonces ahí es clave de algún modo organizarse, pensar a largo plazo y en segunda instancia también leer bien la letra chica, porque hay algunos fondos que van liberando la plata de acuerdo al cumplimiento de las metas y las actividades. Ah, Y perfecto. eso es clave para de alguna u otra manera con el equipo que uno va a trabajar, no generar falsas expectativas, decirle, no, si te puedo pagar el tiro, y después darse cuenta que, no sé, de los 5 millones, el Estado te pasó uno y uno tiene que pagar 3. Entonces ahí claramente la matemática no te da y la clave es sincerar las cosas con el equipo y decirle, estas son las condiciones y dependemos que el Estado cumpla con lo que se comprometió y nosotros también para que todo fluya, porque si no va a ser un problema para el equipo y para el gestor propiamente. Entonces la llamada es simplemente, por favor, cuando te estén postulando los fondos, organícense de una manera tal de que a lo largo del proyecto, si ustedes dijeron que el proyecto va a durar 6 meses, ¿cierto? De esos 6 meses, ¿cachai? Tomar los ítems realmente a pasos, ¿cachai? Para que no tengan este problema de que el primer mes van a tener que pagar 4 millones y el Estado liberó 1. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos cumplimiento y tenemos también una planificación previa que ellos autorizan. ¿Ya? Sí, eso es clave y generalmente hacia grandes rasgos, Ujú. pensando en la planificación del proyecto, ¿qué es lo que podemos considerar? Primero, claramente una etapa de planificación, Claro, que eso sirve sobre todo considerando si nos ponemos en el escenario que estos fondos se liberan en enero o febrero claro. del año siguiente y que esos meses no son muy buenos para hacer actividades porque la gente anda en otras, en vacaciones, relajo.
Entonces uno puede tirar a esa época como planificación. Ya, perfecto. Y después viene una etapa de desarrollo, ¿Ya? en que se concreta todo lo planificado, Sí. no sea talleres, actividades, entre otros, y después eso considéralo siempre más o menos un mes, el tema del cierre administrativo, porque una cosa es finalizar las actividades Claro. y lo otro es rendir. Y alguien puede decir, oh, un mes es mucho para hacer una rendición. Sí, tal vez puede ser mucho como puede ser corto, porque depende de la magnitud del fondo y también de alguna u otra manera cómo uno está enfocado en ese fondo. Porque es muy distinto trabajar 100% en ese fondo, Claro. tenerlo como un trabajo de lunes a viernes, a tener ese trabajo de gestión del proyecto como un proyecto más dentro de un escenario de proyectos laborales, que hay, claramente los tiempos son más lentos, porque uno tiene que responder a tu trabajo también. Uno no puede dejar eso pendiente y dedicarse solo al proyecto. Claro, en el caso de Atenea Luis Felipe, normalmente cuando ustedes hacen la postulación de los fondos de algunas empresas que se acercan a ustedes y les dicen, señora Ayúdame. Atenea, ¿nos pueden ayudar? Sí, claro, venga, ingrese. ¿Cómo lo planificáis? ¿Siempre tiráis un mes de planificación para no andar topándote, ¿cachai? Con otro. Depende del fondo y de las características, pero por lo general tiramos 1 o 2 meses ¿Ya? pensando de tiempo realista. ¿Por Ya. qué? Porque sobre todo en la etapa de planificación hay momentos críticos. Ya, Por ejemplo, perfecto. la impresión del material gráfico. Sí, yo sé que la imprenta puede imprimir 500.000 veces un flyer, Ya, pero el perfecto. punto es quién va a pagar esas 500.000 veces. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Que darse el tiempo necesario para revisar cada coma, cada detalle, Ya, perfecto. para que así todo fluya, porque el mismo ejemplo de los flyers, sí, ok, se puede imprimir, detectarse un error y mandarlo a imprimir de nuevo, pero la imprenta te va a decir, señores, El error fue suyo porque ustedes sí, me mandaron el diseño. sí, entonces, págueme de nuevo. Claro. Y un flyer, un tríptico, a ver, el flyer sí, entre comillas, es un precio más asequible, pero un tríptico te puede salir por lo bajo, pensando full color, 100.000, 150.000 pesos. Y eso no es menor, porque en caso de error, ese costo que lo asume el Claro. gestor. Entonces, la verdad, chicos, también la recomendación es que cada vez que manden imprimir algo, sea una banda, sea un flyer, sea un tríptico, sea un pendón o lo que sea, por favor revísenlo bien, sobre todo el tema de la escritura. Correcto. Ya normalmente se dan de repente con mucha falta de ortografía porque lo diseñan rápido y las personas no lo revisan bien. Entonces, ese tipo de cosas ocurre mucho en imprenta. Es súper importante que de parte de ustedes, ¿cachai? Lean bien el contenido, que no tenga falta de ortografía para poder mandarlo. Ahora, si hay problemas de color, si hay problemas de que se manchó, cualquier cosa, la imprenta debe responder, ¿ya? Correcto. Eso para que sepan también a términos generales las personas que no han trabajado antes con imprenta. Es verdad, eso es clave y tal como tú lo planteabas en capítulos anteriores. Sí, ok, uno en Canva puede hacer un diseño, un flyer, un tríptico y todo eso. Sí. Pero idealmente contar siempre con la asesoría de un diseñador, porque él te va a dar esa mirada técnica necesaria para que salga todo bien. Corrígeme si estoy mal con el término, este tema de vectorizar para que no se cambie. Sí. Algo así era. Sí, lo que pasa es que... Ilumínanos, como dice una profe al lado. Ya, lo que pasa es que en diseño nosotros tenemos dos cosas, ¿cierto? Que, digámoslo así, que son los píxeles, ¿cierto? Y los Sí. vectores. Los píxeles son para tamaños chicos. No sé si yo voy a mandar a diseñar una hoja de, no sé, una hoja carta, a lo mejor puedo trabajarle la misma dimensión y cuando se manda imprenta no hay ningún problema. Correcto. ¿Ya? Eso en píxeles. Pero ¿qué es lo que pasa si yo diseño en una hoja carta y yo quiero mandar a imprimir un pendón de 10 metros por 7, ¿cachai? Ujú. Lamentablemente no nos va a dar porque se va a pixelar, entonces hay que trabajar en vectores. ¿Ya? Entonces tenemos que tener sumamente claro que ojalá cuando les toque hacer estos proyectos o estos tipos de proyectos, cuenten con una persona capacitada, ¿cachai? Con un diseñador capacitado en el área de diseño, valga la redundancia, o que pueda trabajar o que pueda orientarlos, ¿cachai? En el área. Eso es súper importante porque la verdad es que las imprentas de repente reciben todo, pero el dolor de cabeza interno, porque ellos tienen su propio diseñador, porque también hay que crear los márgenes, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Ya? O sea, un diseño no solamente va lo que tú vas a imprimir, sino que siempre lleva márgenes, bordes, ¿cachai? Y esos bordes normalmente los tiene que meter la persona de imprenta a priori, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que se tienen que ver, pero chicos, lo importante es asesórense con las personas capacitadas del área. Y junto con aquello hay otro elemento importante que puede marcar la diferencia ¿Sí? entre obtener o no el proyecto, que tiene que ver con la problematización y el valor agregado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo yo ofrecerle al Estado, un fondo privado, no, es que quiero hacer talleres sobre medio ambiente ¿Ya? o sobre alfabetización digital. ¿Y cuál es el tema? Que hay 500 personas que quieren ofrecer lo mismo.
Claro, ¿Qué tengo que hacer yo? tener algo diferenciador. Sí, ver el valor agregado, qué es lo innovador de la temática que yo estoy ofreciendo y en segunda instancia también tener clara la problemática y cómo uno busca solucionarla. Te entiendo. En otras palabras, como llamamos en historia, hacer una suerte de diagnóstico o estado del arte. Y ahí Ya, es perfecto. clave también que de alguna u otra manera busquen asesorarse junto con un diseñador, por cierto, un gestor cultural, un historiador o algún periodista, porque como profesionales somos capaces de entender y de algún modo de extrapolar esto micro, llevarlo a un escenario mayor. Sí, eso es súper importante, yo creo. Sobre todo con los fondos del Estado, chicos. Ya Cercotec no es tanto, pero sí con los fondos del Sí, Estado necesitan una mirada distinta, ¿cachai? Porque ellos van a buscar que sea algo que innove de alguna u otra manera. ¿Ya? Así que eso también es súper importante. correcto. Eso es clave y junto con completar y tener claro el objetivo general y el objetivo específico y no confundirlo con actividades. Oye, Luis Felipe, dentro de todo, esta parte de los fondos es súper entretenido, ¿cachai? Es un mundo súper abierto, la verdad es que tenemos Correcto. bastantes opciones. Eh, a ver, dentro de mi pauta ya lo hemos conversado casi todo. Ya, la verdad es que hablamos de la estructura del fondo, lo del problematizar algo, ¿cachai? Para que Sí, sea una diferenciación del tema. Y hablamos sobre el fondo de Enciende la Llama, que es el que está actualmente en vigor, del ¿ya? Banco Santander. Del Banco Santander. Que nos ¿Ya? auspicie, por favor. Claro. Sobre este tipo de cosas, chicos, la verdad es que es súper importante también darle una mirada distinta. ¿Ya? Hay fondos de innovación también para las personas que tienen ya, digámoslo así, a lo mejor empresas ya montadas. Correcto. ¿Ya? Hay fondos de Cercotec y del Estado que nos permiten a nosotros hacer instalación de paneles solares por un tema de ahorro energético, ¿ya? O de plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Ya ahí estamos hablando de montos mayores también, no estamos hablando de 1, 2, 3 ni 4 millones de No, pesos. correcto. Ya estamos hablando de los 25 hacia arriba, de los 50 hacia arriba. Entonces, el Estado, digámoslo así, porque Corfo también pertenece al Sí, Estado, ¿cierto? ¿Ya? Nos provee de varias opciones como para poder nosotros a nuestra empresa darle algo distinto y un apoyo. ¿Ya? El tema es que hay que saber buscarlos. Entonces, Luis Felipe, ¿dónde podemos encontrar estos fondos como para volver a ratificar un poco? Cercotec, A ver, por un lado, así a grandes rasgos, como se puede hacer un juego de palabras. Por un lado, Cercotec, perfecto. Corfo, Corfo, y hay otra página que es fondos públicos. Pongan en Google o en cualquier navegador fondos públicos y ahí cuál es la gracia, que se concentran todos los fondos que van de alguna u otra manera el Estado ofreciendo a lo largo de todo el ministerio. Y ahí nos da una mirada panorámica en donde claramente van a haber fondos que no se relacionan con el área que uno está buscando, pero esa es la magia, saber diferenciar dentro de un mar de contenido claro. el elemento que yo estoy buscando. Porque, por ejemplo, el mismo Cercotec, para comenzar tenemos Semilla Emprende, la abeja Emprende, Sí. el Capital Pionera. Para fortalecer y crecer, el Crece Sostenible, el Crece, el Mejora el Negocio. Contamos también, por ejemplo, en el caso de Corfo, con las temáticas de emprendimiento, financiamiento y digitalización. Claro, Y lo chori de cada uno de esos elementos e instituciones es que nos ofrecen también cursos gratuitos. te entiendo. Que sí, todos queremos de alguna u otra manera, decimos, oh, quiero saber más de inteligencia artificial, quiero saber más de marketing, Claro. quiero estudiar y ir a una instancia de diplomado, Sí, pues claro. que es una opción súper válida Sí, e importante, pero también si uno quiere empezar propiamente tal y uno no está con muchas lucas, uno puede optar a eso y que te ayude a dar el puntapié inicial para luego en un momento de mayor situación económica claro, o que el bolsillo esté un poquito más gordito, claro. uno pueda optar a esos diplomados, magíster que ofrecen las distintas universidades, que la gracia también que con tarjeta de crédito te ofrece pagarlo en varias cuotas y Mira, sin interés. claro. O sea, sí, el Estado también te da opciones de poder estudiar, ¿cachai? A las empresas. Ya, ahí no estamos pasando a otro tema, no un tema de Correcto, fondo, sí. ¿ya? Sino que es la parte educacional, que es la parte de... Un tema anexo. Sí, pero es la empresa que lo lleva o el área que lo lleva es Sense, ¿cierto? Es Sense por un lado y por el otro lado también es uno lo puede ver privado, directo a la universidad, instituto, Claro, entre otros. pero ahí tenemos dos áreas, ya que no es menos importante. Y yo creo que es bueno también que lo hablemos porque las personas también deben conocer estas opciones, ¿ya? Nosotros cuando somos empresa tenemos la opción de postular a cursos de Sense, ¿ya? En los cuales el Estado nos va a calificar como empresa
y nos va a dar, entre comillas, un descuento por estos cursos, para que nosotros Correcto. podamos capacitar a nuestros empleados. Correcto. ¿Ya? Formación de capital humano avanzado. Exactamente. Entonces, en la página de Sense nosotros vamos a poder encontrar todo tipo de cursos. Cursos de mecanografía, cursos de informática, cursos de marketing, cursos de... varios cursos, ¿cachai? Que de distinta índole también, Correcto. de formación. A lo mejor contabilidad básica, contabilidad intermedia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que también ustedes como empresa, ¿cachai? También conozcan estas opciones que nos brinde el Estado, ¿cachai? Y que nosotros podemos, de cierta manera, hincarle el diente para poder capacitar a las personas que trabajan con nosotros y con eso darle mayores herramientas también. Y hay un elemento clave que tenemos que mencionarlo muy pronto: salto educativo va a entrar en escena. Sí, bueno, no había querido mencionarlo, pero con los Felipe vamos a estar armando lo que es salto educativo, que van a ser cursos cortos. Sí, Ya, correcto. voy a ser súper incisivo. Estos cursos son cursos muy cortos, al hueso, ¿cachai? De distintas áreas. Entonces, la idea es que en su momento, ya cuando nosotros vamos a lanzarlo, les vamos a informar también. Ya, Van la a idea ser es los que estén primeros en atentos. enterarse. Exactamente, van a ser ustedes los primeros en enterarse En mediante el exclusiva. podcast, ¿cachai? Pero son cursos como muy al hueso, o sea, no nos vamos a andar por las ramas, ¿ya? Van a ser cursos de low cost, porque van a ser cursos súper accesibles para todos, en donde vamos a tocar distintas temáticas. Y como nos caracteriza, claramente si vamos a tocar temáticas de las cuales ninguno de los dos somos expertos, ¿cachai? Vamos a tener profesionales dictando los cursos. ¿Ya? Correcto. Porque la verdad es que nos interesa que de primera mano el curso sea por una persona que esté capacitada y formada en el área. Cosa de que sea un curso que no lo haga perder el tiempo a ustedes. ¿Ya? Eso es súper importante para nosotros, el tema de... Democratizar el conocimiento. Exactamente. Y de que sea algo de rápido acceso. Entonces, bueno, eso lo vamos a mostrar más adelante, les vamos a decir cuando esté listo, ¿ya? Correcto. Que es algo súper entretenido que se viene, ¿eh? A todo Sí, esto. no, estamos súper motivados con aquello. Sí. Y en resumidas cuentas, entonces, como para generar una suerte de gran escenario, tenemos por un lado estos fondos concursables, que es una oportunidad ya sea de índole privado o fondos públicos, Sí, claro. que nos va a permitir desarrollar distintos programas e instancias precisamente para crecer. Claro. Junto con aquello, ahí la clave es por un lado distinguir el propósito que yo quiero lograr, Sí. cuánto necesito en plata y el equipo humano que necesito. Porque Claro. claramente sí, nosotros sabemos que hay algunas personas que les gusta trabajar más en solitario, es súper legítimo. Sí, claro. Pero sobre todo en este tema de fondos, nuestra recomendación es que traten de armar una red. ¿Por qué? Porque esa red, uno, le va a permitir ser más llevadero todo el tema, y dos, nadie es experto en todas las áreas. No, para nada. Se necesita un experto en diseño, en marketing digital, un experto en temas contables, un experto en temas comunicacionales, alguien que de alguna u otra manera maneje las rendiciones, porque eso es clave, porque o si no, ¿cuál es el tema? Lo más probable es que eso sea igual a un colapso, y claramente nadie quiere verse enfrentado después que te estén presionando: oye, ya, pues, quiero las rendiciones, porque si no, vamos a aplicar la garantía. Y sabemos que el tema de aplicar garantía Claro. implica dos cosas. Uno, que le cobran a la empresa, Claro. pero el Estado recupera la plata, pero a su vez deriva el antecedente al Consejo de Defensa del Estado. Ya, perfecto. Entonces Y- ahí vamos a tener problemas Sí, también nosotros. un tema de judicialización, y también Claro. la empresa, la garantía, va a iniciar acciones judiciales en tu contra. Claro, o sea, es súper importante también, clave. chico, que nosotros... A ver, cuando Luis Felipe habla de ¿cómo se llama? De expertos, habla de profesionales del área, ¿ya? Y eso quiere que quede súper claro. O sea, un contador, un informático o un marquetero, ¿cachai? Que lo esté ayudando en los procesos y más. De igual manera, tengo entendido que Tenía Consultores tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder postular al fondo. Correcto, sí, a través de una mirada interdisciplinar, porque eso es la clave. Claro, En cuanto a que sin lugar a duda, todas las profesiones son válidas, son importantes, pero al congeniar distintas miradas profesionales, ayuda a tener esa mirada de 360, desde cómo relevar un mensaje comunicacional, claro. a contextualizarlo, y que va a ser un producto más rico, que eso es lo que todos queremos. Claro. Y ahí la clave también de todo lo que hemos charlado es la formación constante, porque la formación constante te va a ayudar a crecer no solamente a nivel de empresa, de tu organización, sino también como persona. Perfecto. Y es lo que le decimos siempre, chicos, aprendan, consuman información. La información está en la red y es sumamente importante. O sea, el tema de los fondos es un mundo muy amplio, Correcto. demasiado amplio, ¿cachai? Podríamos estar hablando horas del tema, mencionándole uno a uno los fondos concursables que hay disponibles, ¿ya?
porque también se categorizan dependiendo la región, ¿ya? Podríamos estar mucho tiempo conversando esto, pero la idea es que ustedes vayan, averigüen, véanlo, ¿ya? Y les recomiendo que en el caso de que necesitan adjudicarse un fondo, no tengan experiencia ni sepan cómo hacerlo, se metan a ateneaconsultores.cl, comuníquense con Luis Felipe, los va a asesorar de principio a fin. Y si no, me avisan y yo le tiro la oreja, sin problema. Pero hablemos con personas que realmente sepan, hablemos con personas que estén involucradas en el área para poder asegurar el éxito del proyecto de la postulación que nosotros queremos hacer. Esa es la invitación que yo siempre le hago, o sea, involúcrese con gente profesional. Uno no lo puede hacer todo, uno necesita compañeros, necesita personas de distintas áreas que de repente nos puedan ayudar a fomentar, ¿ya? Así que, Porque, aunque suene obvio, ¿cuál es la gracia? Por último, después, en momentos de mayor estrés, uno se puede reunir, tomarse una cerveza y disfrutar y celebrar lo logrado. Cuando sí. te llega ese documento de aprobación técnica diciendo, estimado, se cumplió el 100% y usted aprobó todo, está aprobado técnicamente el proyecto. Y uno dice, bien, lo logré. Ya eso es cuando tenemos el término, la salida Sí, no, pero del aquí tema, voy, ¿cierto? sí, correcto, sí. Porque hay una vez, a ver, por un lado tenemos el proceso de postulación, que lo Claro, hemos visto largamente a lo largo de este capítulo, sí, en donde hay, se plantea el objetivo general, el objetivo específico, las actividades, los montos, los equipos profesionales que de alguna u otra manera van a colaborar. claro. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una vez adjudicado el proyecto, comienza El tema de desarrollo completo. sí, el desarrollo del proyecto, que podríamos resumirlo en tres grandes pasos. La planificación, el desarrollo y después la conclusión y rendición administrativa. Ya, perfecto. Y ahí depende del proyecto. Hay algunos proyectos que te piden una rendición al final Claro. y otros que te piden rendiciones mensuales. Ya, o Y sea, de avances al fin sí, y al cabo. avance y esas rendiciones van desde la parte contable a una rendición técnica. Y en la rendición técnica uno dice, ah, no, me van a pedir que cuente lo que hago, eso lo puedo hacer en un Word y listo. No, no es Es así. tan simple porque te piden desde fotos, desde dar cuenta de las metas cuantitativas, cualitativas y a su vez también que tenga relación con los propósitos del proyecto. En cosas tan simples como que la actividad, el título, generalmente te permiten eventualmente cambiarlo respecto al título original que uno propuso, Claro. pero tiene que estar ligado a la temática que uno propuso. O sea, si uno quiere hacer de los tres chanchitos, Tiene que seguir siendo los tres sí, chanchitos en la casa que se derrumbó por el lobo. Algo correcto, así. sí. Claro. Y después ahí, una vez que está todo ok, lo miran y ahí te llega el documento de aprobación técnica, que ahí es el momento que, como decíamos, de juntarse como equipo, celebrar con una cerveza, con una bebida, con un café, con lo que sea, y decir, bien, lo logré. Ahora, Luis Crecer. Felipe, cuéntame. Bueno, tenemos claro que cuando nosotros no logramos el cometido del proyecto y tenemos problemas, el Estado lo va a saber, por ende nos va a costar más adjudicarnos un segundo fondo. Pero Correcto. cuando tú ya te adjudicaste un fondo, lo pasaste de manera impecable, también queda un récord de eso para que el Estado pueda volver a evaluarte, porque también hay fondos, acordémonos que hay fondos que empiezas una etapa y después hay un segundo fondo para poder continuar con esa etapa, ¿cierto? Correcto, sí, haber quedado un historial de algún modo Claro. de lo que uno hizo. Y en ese sentido, claramente, al minuto de evaluar, dependiendo del fondo, hay algunos que te piden dar cuenta de experiencias previas con el fondo, ¿Ya? como para tener una mirada sinóptica. Ellos claramente en los evaluadores, en el sistema, pueden ver ellos en detalle cada uno de los proyectos. Y ahí tiene una mirada y a su vez también, tal como tú mencionabas, hay otros fondos que de algún modo apuntan a un crecimiento. Ya tu Ya. parte, sobre todo con Cercotec, con Corfo, Claro. tu parte es en el fondo A, pero una vez que ya alcanzaste una meta, vas a una segunda categoría de fondo que no es para empezar, sino Claro. para fomentar. Perfecto. Y eso es lo clave, en que ahí también depende mucho de la fase. Uno, claramente el Estado puede entender que puede haber algún dilema, algo, pero dilemas de forma, no de fondo. Ya. En el sentido de precisar un documento o que te ayude frente a un tema contable. Claro. Eso sí, el Estado, de alguna u otra manera, con la contraparte técnica de los organismos, se puede. Claramente el Estado no va a ser benévolo si uno tiene un dilema de índole de desorden contable que incluso podría caer en la categoría de delito. Perfecto. Y ahí, insisto, depende de los fondos, que existe la posibilidad de que te dieron el fondo y uno, no sé, hizo una parte o no ha empezado y pues uno lo quiere devolver. Pero ahí queda una especie de registro negativo en el sentido de que dice, oh, esta institución se lo ganó, pero No lo ejecuto no, el 100%. sí.
Incluso hay fondos que dicen, si esta persona devolvió el 80% o más del fondo que se le dio, no puede postular más. Por un tema, Te petan. sí, una especie de veto porque deja de ser confiable. Pero eso en algunos fondos, depende a la larga, tal como mencionábamos, de revisar las bases. Las bases es la clave. ¿Por qué? Porque cada fondo es un mundo aparte. Claro, Pueden haber elementos en común, lo que mencionábamos en la estructura del título, objetivo general, objetivo específico, la actividad, el diagnóstico, el problema, el presupuesto. Eso a grandes rasgos como la estructura. claro. Pero de alguna u otra forma cada fondo es un mundo distinto. Es como los niños. Cada niño Es distinto. es distinto. Algunos pueden ser muy amorosos y otros que uno quiere de algún modo apretarlos lentamente. Suavemente. Ya. Bueno, la verdad que a todo esto, cada uno de los fondos o procesos que nosotros hacemos siempre va acompañado de un profesional de parte de Corfo, de Cercotec O del ministerio que sea o del en términos ministerio que públicos. sea, ya para que sepan. O sea, siempre hay una persona vigilando que está ahí, ayudándote en cada uno de los pasos. Entre comillas, ayudándote, pero Sí, está ahí. pero la clave ahí no es verlo como un enemigo, sino buscar una buena relación Claro, y que exista la confianza, por ejemplo, si uno no entiende o ve que uno está medio trabado, consultarlo. decirle, oye, ¿sabes qué? Dame una mano con esto. Ya, perfecto. Y ellos van a decir, ya, mira, ¿sabes qué? Juntémonos y ya, tienes que ver o enfócalo por acá, Claro. o sabes que ya esto, olvídate, ya asúmelo tú y el resto démosle como para destrabar. Perfecto. O sea, la verdad que también con ello uno puede sanear un poquito las dudas y demás. O sea, Correcto. ha sido un capítulo súper interesante. Yo Total, creo que, sí. que es súper interesante el tema. La verdad es que ya vamos dentro de los 36 minutos de capítulo. Estamos ya completando, estamos en casi la parte final. completando ya el capítulo. Así que la verdad es que, como siempre, chicos, agradecer la permanencia de ustedes, de habernos escuchado hasta el final. Temas interesantes como son los fondos concursables. Vamos a tener entrevistas, ¿cierto? Ya tenemos entrevistas planificadas. O sea, ya el próximo capítulo va a ser una entrevista con algunos profesionales, o sea, no profesionales, perdón. Vamos a entrevistar a algunas personas que ya tienen emprendimiento. Vamos a saber de cómo les costó lanzar su emprendimiento a flote, ya cuáles fueron los problemas que tuvieron. Y la verdad es que se vienen capítulos súper entretenidos, así que simplemente agradecer nuevamente la permanencia, agradecer, ¿cómo se llama?, el espacio que ustedes nos brindan, ¿cierto? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. De la pega al podcast. De la pega al podcast, lo pueden encontrar en ¿Lo Instagram. dije bien? No, pero vamos en camino, vamos en camino. Nos pueden encontrar en Instagram, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Spotify, ya para poder ver y escuchar nuestros capítulos. Recuerden que en Spotify estamos sin video y en YouTube pueden ver el capítulo completo, ¿ya? Así que de antemano, nuevamente... Felipe, hay un elemento importante. ¿Qué pasó, Luis Felipe? ¿En qué me olvidé? Que junto con seguirnos en las redes, no olviden visitar saltodigital.cl y ateneaconsultores.cl. Sí. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar en ambos lugares el apoyo que todos ustedes necesitan para ver crecer a los proyectos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque estos dos sujetos con un importante equipo buscamos precisamente con pasión y compromiso que tus sueños se transformen en realidad. De parte de nosotros lo que podemos hacer es simplemente decirle que nuestras redes sociales están abiertas para que realicen consultas. Manden inbox. Salto Digital CL en Instagram, en mi caso, Atenea Consultores CL también Sí. en Instagram y De la Pega al Podcast también en Instagram. Correcto. Si tienen dudas de alguna índole que nosotros los podamos ayudar a resolver o quieran saber, simplemente envíenlas. Nosotros vamos a tratar de contestarla a la brevedad. Dejamos esta invitación a ustedes, ¿ya?, de estas 3 posibilidades de cuenta donde nos pueden comunicar para que puedan saciar su sed de conocimiento de alguna manera, ¿ya? Y nada, simplemente, como siempre lo digo, agradecer. O sea, el compartir con ustedes todos los miércoles para nosotros es gratificante. El ver que día a día van creciendo también nuestras Claramente. reproducciones también es muy gratificante. Así que simplemente despedirnos, que tengan un buen fin de semana. Por favor, los que manejen con precaución, ¿ya? Y las personas, ¿cómo se llama?, que simplemente andan en el común a pie, por favor, también tengan mucho cuidado en la calle, ¿ya? Correcto, y lo principal, más allá de los dilemas de la vida o del trabajo, sean felices. Sean Porque felices. los problemas y los estrés pueden quedar ahí pendientes, pero hay que vivir la vida, porque la vida se pasa muy rápido
Y yo recuerdo que en su minuto, cuando era joven, eso no como que tuviera 500 años. Sí, Y bueno, cuando uno era adolescente y estaba ingresando al mundo de la adultez, uno veía a los 50 años como una edad lejana. sí. Y hoy en día uno dice que en 13, 14 años más uno va a ser un viejo de 50. Exactamente. Así que chicos, como siempre, agradecer y que tengan muy buenas tardes, que disfruten el fin de semana que tienen y nos estamos comunicando, ¿cierto, Luis Felipe? Correcto. Síganos por todas las redes y sean felices. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.